Sal de este apartamento. No tienes lugar aquí, gritaba el suegro furioso. Pero ni siquiera imaginaba lo que le esperaba después de esas palabras y de lo mucho que se arrepentiría. Antes de comenzar nuestra historia, hagamos un pequeño registro, escriban de donde nos escuchan. Nos encantará leerlos. Que disfruten la narración. En un apartamento pequeño pero cuidadosamente ordenado, donde todo estaba en su sitio, resonó una voz fuerte y autoritaria. ¿Acaso puedes calmar al niño? ¿Qué clase de madre eres si ni siquiera sabes hacer eso? Oscar, un hombre de reglas estrictas y carácter inflexible, es militar y ahora retirado, miraba a su nuera con una expresión de profundo desagrado. En su mundo, todo se regía por el orden, la disciplina, el respeto a los mayores y la ausencia de ruido innecesario. Y ahora, ese pequeño bulto que lloraba sin cesar, su nieto, le parecía una auténtica catástrofe. El apartamento pertenecía a él y a su esposa, Mali. Hasta hacía poco, allí reinaba el silencio habitual, solo interrumpido por el crujido de las páginas de un periódico o el murmullo de la televisión encendida. Sin embargo, todo cambió cuando su hijo, Steven, junto con su esposa Evelyn y el pequeño Tristán, se mudaron temporalmente con ellos. La joven familia planeaba quedarse solo por un tiempo, mientras Steven buscaba un trabajo más estable. Para ellos, era solo una etapa transitoria, pero para Oscar, era una invasión de su territorio. En esta casa hay reglas, pronunció con firmeza desde la puerta cuando Steven entró con la primera maleta. Esto no es un hotel donde cada uno hace lo que quiere. Aquí todo sigue un orden, y no voy a tolerar el caos. Evelyn sintió como la irritación empezaba a hervir en su interior, pero se contuvo. Sabía que discutir con Oscar era inútil. A su lado, Mali se encogió de hombros suavemente y susurró en voz baja. No te preocupes, todo estará bien. Les asignaron una pequeña habitación que en su momento había pertenecido a Steven. El mobiliario era austero, un armario viejo, una cama chirriante y una cuna para Tristán. Evelyn colocaba sus cosas con cuidado, repitiéndose mentalmente que era solo temporal. Lo más importante era evitar los conflictos. Pero resultó mucho más difícil de lo que esperaba. Oscar encontraba motivos para quejarse de todo: la ropa del bebé que no estaba perfectamente doblada en el armario, el ruido durante la cena, las conversaciones que, según él, se alargaban más de la cuenta. Una noche, durante la cena, de repente levantó la cabeza y, mirando al pequeño Tristán que lloraba, preguntó bruscamente: ¿Siempre grita así? Evelyn, haciendo un esfuerzo por mantener la calma, respondió: Es solo un bebé. Es normal. Mali intentó suavizar la situación. Oscar, ¿no recuerdas cómo era Steven cuando era pequeño? Pero su esposo solo frunció el ceño. Nuestro hijo no era así, porque yo me encargaba de que hubiera orden. Steven, que estaba sentado a su lado, removía la comida en su plato con el tenedor, evitando mirar a su padre. Conocía demasiado bien ese tono de voz, discutir no tenía sentido. Evelyn, en cambio, sintió cómo apretaba los puños bajo la mesa. Todo en su interior se rebelaba contra aquella actitud, pero no quería avivar el conflicto. Después de todo, esta era la casa de Oscar, y a ella y a su esposo les quedaba aún algún tiempo por vivir allí. Sin embargo, cada día se convertía en una prueba. A veces, Evelyn se sentía una extraña en esa casa, como una invitada no deseada. Oscar no perdía ninguna oportunidad para señalarle errores y criticaba literalmente cada una de sus acciones. Una noche, cuando apenas entraba al apartamento con las compras, él de inmediato hizo un comentario.
Pon las botas en la alfombra, están al lado. No me ensucies el suelo. Está bien, Oscar, respondió Evelyn, levantando los zapatos, aunque por dentro hervía de rabia. Quería responderle con algo mordaz, pero se contuvo, por ahora. Sin embargo, lo peor era en la cocina. Si Mali cocinaba con calma y naturalidad, Evelyn se sentía como una aprendiz bajo la estricta mirada de un maestro. Oscar no podía pasar sin meter su comentario. Las papas no se cortan así, se les va toda el agua. Hay que hacer los trozos más grandes, si no, se convertirán en puré, afirmó él, asomándose por encima de su hombro. Es la receta de mi madre, estoy acostumbrada a hacerlo así, intentó justificarse Evelyn. Entonces tu madre no te enseñó a cocinar bien. Mali, muéstrale cómo se hace. Mali solo suspiró en silencio, pero no dijo nada. Estaba acostumbrada a no discutir con su esposo. Por la noche, la tensión no disminuía. Después de la cena, Oscar encendía la televisión a todo volumen, sin preocuparse de que Tristán acababa de quedarse dormido. Reuniendo valor, Evelyn le pidió con cautela. «Oscar, ¿puedes bajarle el volumen? Tristán tiene el sueño ligero». Él ni siquiera se giró, solo resopló con irritación. Que se acostumbre a condiciones normales y no al silencio de un sanatorio. Steven, al ver que se avecinaba una pelea, intentó calmar la situación. «Papá, de verdad, bájale un poco». El hombre mayor, a regañadientes, bajó el volumen, pero antes de volver a su programa, comentó con tono aleccionador. «A tu edad, yo podía dormir bajo el fuego de ametralladoras. Críen al niño para la vida, no para que lo mimen». Evelyn apretó los dientes y respiró hondo, intentando controlarse. Cada día le resultaba más difícil estar en esa casa. Sentía que estaba bajo una presión constante, como si cada uno de sus movimientos fuera evaluado. Una noche, después de un día largo y agotador, cayó rendida en la cama y le dijo a su esposo: «No voy a soportar esto por mucho tiempo, Steven». Ni siquiera se molesta en ocultar que para él soy un estorbo. Steven solo se encogió de hombros. Siempre ha sido así. Tienes que acostumbrarte. Evelyn negó con la cabeza. Tú te acostumbraste. Yo, no y dudo que alguna vez lo haga. Se quedó en silencio, pero por dentro ya había tomado una firme decisión, no lo soportaría más. Cada mañana comenzaba de la misma manera. Tristán despertaba con los primeros rayos del sol y de inmediato dejaba claro a toda la casa que estaba lleno de energía y que no pensaba esperar el desayuno en silencio. Aún medio dormida, Evelyn se levantaba, tomaba a su hijo en brazos y comenzaba a mecerlo. Sus movimientos eran automáticos, pero por dentro se sentía agotada. «Por favor, Tristán, 5 minutos más», susurraba, aunque sabía perfectamente que esas súplicas nunca funcionaban. Steven solo se daba la vuelta en la cama, pero fuera de la habitación ya se escuchaban pasos pesados. Un segundo después, Oscar asomó la cabeza en la habitación, con el ceño fruncido, como si le hubieran declarado la ley marcial. ¿Otra vez gritando?, soltó, mirando a Evelyn como si ella hubiera despertado al niño a propósito solo para molestarlo. Evelyn respiró hondo, tratando de contener su irritación. «Es que todavía es pequeño», respondió, acariciando suavemente la espalda de su hijo. «Pequeño, sí, pero no tonto», insistió el suegro. «Sabe que su madre cede, por eso los maneja a su antojo». Evelyn se mordió la lengua. Si tan solo él hubiera intentado alguna vez en su vida dormir a un bebé,
tal vez entendería que los niños no siguen horarios estrictos ni actúan según reglamentos militares. Pero lo peor era que Steven seguía fingiendo que no notaba la creciente tensión. Guión bajo 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 gui. Durante el desayuno, el ambiente seguía tenso. Oscar hojeaba el periódico con concentración, solo interrumpiéndose para hacer comentarios que a nadie más le parecían necesarios. Estás cortando mal el pan, Evelyn. Las rebanadas deben ser parejas. Ya les dije que coloquen las tazas con las asas en la misma dirección. Es algo básico. Steven, todavía no hiciste lo que te pedí. Siempre lo dejas para después. Evelyn apretó con más fuerza la cuchara, luchando contra el impulso de levantarse y salir de la mesa. Steven se frotó el puente de la nariz con cansancio. Papá, ¿podemos empezar el día sin reproches? ¿Y tú podrías empezar a hacer las cosas en vez de evadirlas? Replicó Oscar sin levantar la vista del periódico. De repente, Evelyn se dio cuenta de que estaba al borde de sus límites. Días y días de sermones interminables, críticas insignificantes y la sensación de que cada uno de sus movimientos era observado la estaban agotando por completo. Después del desayuno, entró al baño, cerró la puerta detrás de ella y simplemente se sentó en el borde de la bañera, cubriéndose el rostro con las manos. ¿Cuánto más? Susurró para sí misma. ¿Cuánto más podría soportarlo? Ese mismo día ocurrió un nuevo incidente. Evelyn salió al pasillo con Tristán en brazos. El bebé volvía a estar inquieto, y ella, intentando calmarlo, le cantaba suavemente una nana. Pero apenas se sentó en el sofá, Oscar irrumpió en la habitación. ¿Qué estás haciendo ahora? Evelyn lo miró sorprendida. ¿Perdón? Lo estás sosteniendo mal, afirmó él. Tus manos están mal colocadas. El cuello debe estar bien sujeto, si no, crecerá débil. Evelyn lo miró atónita durante unos segundos y luego, sin poder contenerse más, se puso de pie de golpe. ¿De verdad cree que no sé cómo sostener a mi propio hijo? Por primera vez, su voz sonó firme. Oscar entrecerró los ojos, evaluándola. Eres demasiado blanda, ese es tu problema. Y usted es demasiado duro, y ese es el suyo. Sus palabras sonaron tan tajantes que incluso él guardó silencio. En ese momento, Mali entró en la habitación, como si su instinto le advirtiera que algo malo estaba por ocurrir. Déjalos, Oscar. Evelyn sabe lo que hace. Oscar solo resopló, se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta con un portazo. Evelyn se dejó caer en el sofá, agotada. Mali se sentó con cuidado a su lado. No tienes que soportar todo esto, dijo de repente, con una suavidad inesperada. Evelyn la miró con desconfianza. ¿De verdad? Sé que Oscar es una persona difícil, pero veo lo mucho que te cuesta. Evelyn tragó el nudo en su garganta. Es que no me deja ni respirar. Mali asintió con tristeza. Toda su vida ha estado acostumbrado a mandar. Cree que así es mejor. Y Steven, él simplemente calla, porque ya se acostumbró. Evelyn sintió cómo la amargura se extendía por su pecho. Estaba cansada. Y no quería acostumbrarse. Cada vez más, se sorprendía a sí misma evitando a Oscar. Pasaba más tiempo fuera de casa con Tristán, alargaba sus idas al supermercado, fingía estar ocupada, cualquier cosa con tal de no cruzarse con su suegro.
Pero la casa era pequeña y, aún así, no lograba escapar de sus miradas y comentarios. Una noche, cuando Steven aún no había regresado del trabajo y Mally había salido a visitar a la vecina, Evelyn finalmente se permitió relajarse un poco. Acostó a Tristán en su cuna y, sentándose a su lado, disfrutó de unos raros minutos de silencio. Pero apenas cerró los ojos, la puerta se abrió de golpe. ¿Qué? ¿Crees que el niño se va a criar solo? Retumbó la voz molesta de Oscar. Evelyn se estremeció, pero trató de mantener la calma. Está dormido, susurró, esperando que captara la indirecta. Precisamente, insistió su suegro, ignorando su petición de hablar más bajo. Es el momento de hacer algo útil, en vez de estar ahí sentada sin hacer nada. Evelyn se levantó lentamente, sintiendo como una ola de irritación crecía dentro de ella. Oscar, dijo con voz controlada, ¿entiende que no paso el día sin hacer nada? Tristán llora, lo alimento, lo duermo, limpio, cocino. ¿Y qué? La interrumpió él, cruzándose de brazos. Es tu obligación. Eres su madre. En ese momento, Tristán se movió y empezó a quejarse, y Evelyn sintió con horror que estaba a punto de llorar otra vez. Lo despertó, susurró, luchando por contenerse. Pero Oscar ni siquiera pareció darse cuenta. Los niños deben acostumbrarse al ruido. Si no, crecerá siendo un debilucho. Esas palabras fueron la gota que colmó el vaso. ¿Podría ser suficiente? Soltó Evelyn. Su suegro levantó una ceja, sorprendido, como si nunca hubiera esperado que ella le hablara en ese tono. ¿Qué dijiste? Dije que ya basta, repitió Evelyn, apretando los puños. Se pasa el día criticándome. Nada de lo que hago está bien. No le gusta cómo sostengo a Tristán, cómo lo alimento, cómo respiro en esta casa. Pero ¿sabe qué? Es mi hijo. Lo miró fijamente antes de concluir. Y no voy a permitir que me diga cómo criarlo. Respiraba con dificultad. En la habitación se hizo un silencio tenso. Oscar entrecerró los ojos. Vaya, vaya, murmuró, negando con la cabeza. Así que crees que puedes imponer tus propias reglas aquí. Evelyn abrió la boca para responder, pero en ese momento se oyó un portazo en el pasillo. Stephen había vuelto. Se quedó en el umbral, mirando primero a su esposa y luego a su padre. ¿Qué está pasando aquí? Evelyn apartó la mirada, sintiendo como la rabia y la impotencia ardían en su interior. Oscar solo resopló. Tu esposa decidió que puede darme órdenes. Steven se frotó el rostro con cansancio. Papá, ya basta, es suficiente. Espetó de repente su padre. Viven en mi casa, así que seguirán mis reglas. Evelyn soltó una amarga sonrisa. Steven, su voz tembló. ¿Alguna vez le dirás que está equivocado? Su marido guardó silencio. Ella lo esperaba, pero aún así tenía la esperanza de que esta vez dijera algo. Que la defendiera. Que se pusiera de su lado. Pero Steven solo suspiró y murmuró. No discutamos ahora. Evelyn asintió sin decir una palabra más. Comprendió que era inútil esperar su apoyo. Y en ese momento, algo dentro de ella se rompió. Después de aquella noche, Evelyn lo entendió con absoluta claridad, en esa casa no tenía lugar. Su paciencia se había agotado, como arena deslizándose entre los dedos. Ya no quería maniobrar entre los arrebatos de ira de Oscar y la pasividad de Steven. Pero no tenía a dónde ir.
El apartamento que ella y su marido habían planeado alquilar seguía estando fuera de su alcance. Los ingresos de Steven eran inestables, y ella misma aún no podía salir a trabajar. Así que no le quedaba más opción que soportar. Evelyn se volvió aún más silenciosa. Evitaba cruzarse con su suegro, respondía a sus comentarios mordaces con monosílabos, y cuando él entraba en la habitación, se encogía instintivamente, como si esperara un golpe. Oscar lo notaba. Él no solo imponía reglas, exigía sumisión total. Y ahora que Evelyn había dejado de discutir, decidió que había ganado. Pero en realidad, dentro de ella crecía algo completamente distinto. Una noche, cuando Steven ya dormía y Mally fregaba los platos en la cocina, Evelyn se quedó de pie junto a la ventana con Tristán en brazos, mirando las calles oscuras. «Saldremos de aquí, ¿verdad?», susurró, aunque sabía que su bebé no podía responderle. Pero, de repente, él sonrió. Apenas un poco, casi imperceptiblemente. Y Evelyn lo comprendió. No, ella no se rompería. Haría todo lo posible para darle a su hijo un hogar donde no existiera el miedo. Cada vez sentía más que su permanencia en aquella casa se había convertido en una prueba. Intentaba mantener la calma, pero cada nueva crítica de Oscar, cada mirada de desprecio o suspiro pesado dirigido hacia ella, desgastaban lo poco que quedaba de su paciencia. Especialmente difícil se volvía cuando él empezaba a entrometerse en la crianza de Tristán. «Lo está sosteniendo mal otra vez», afirmó con tono categórico una mañana, mientras Evelyn alimentaba a su hijo. «La cabeza debe estar firme, o su columna no se desarrollará bien». Evelyn respiró hondo y dirigió lentamente la mirada hacia su suegro. «Oscar, tengo un pediatra que me ha explicado todo». «¿Un pediatra?», resopló él, como si la palabra en sí misma fuera una ofensa. «Eso es solo teoría. Yo tengo práctica». Evelyn ya no pudo contenerse. «¿Qué práctica? ¿Acaso usted crió a sus hijos? ¿Los arrulló por las noches? ¿Los consoló cuando corrían llorando tras una caída?» Oscar entrecerró los ojos. «Crié a Steven». Evelyn negó con la cabeza. «No. Usted le daba órdenes». «No es lo mismo». Esas palabras quedaron suspendidas en el aire. Por primera vez en mucho tiempo, Oscar no supo qué responder. Apretó los dientes, le lanzó una mirada pesada, pero no dijo una palabra más y salió de la habitación. Evelyn sabía que con esa conversación había cruzado la línea. Pero ya no le importaba. Más tarde, cuando Steven regresó del trabajo, ella estaba sentada en la cocina, con las manos alrededor de una taza de té caliente. «Steven, no lo aguanto más», dijo en voz baja, sin levantar la mirada. Su marido suspiró con cansancio y se sentó a su lado. «Lo sé». «No, no lo sabes», levantó la cabeza Evelyn con firmeza. «Estás acostumbrado. Has vivido toda tu vida así, bajo esa mirada, esa presión. ¿Te parece normal?». Steven guardó silencio. «Pero para mí no es normal», continuó ella, ya sin contenerse. «No necesito que alguien esté controlando cada uno de mis pasos, criticando cada movimiento, haciéndome sentir que soy una madre torpe y una esposa inútil». Se detuvo, sintiendo como algo se le cerraba en la garganta. Steven pasó su mano por su rostro. «Evelyn, realmente traté de suavizar la situación». Ella sonrió amargamente. «¿Suavizar? Simplemente te quedas callado». «¿Y qué se supone que haga?», explotó él. «Es mi padre, no va a cambiar».
Evelyn lo miró fijamente durante un buen rato y luego negó con la cabeza. Entonces, nosotros cambiaremos. Steven frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con eso? Evelyn se levantó y lo miró directamente a los ojos. Nos vamos. Steven permaneció en silencio por un buen rato. No tenemos dinero por ahora, finalmente dijo, frotándose las manos con nerviosismo. Entonces lo conseguiremos, respondió Evelyn con firmeza. ¿Y a dónde sugieres que vayamos? Ella bajó la mirada. Esa pregunta la había estado atormentando desde hacía tiempo. Claro, la opción ideal sería tener su propio apartamento, pero en su situación eso parecía inalcanzable. A casa de mi madre, dijo finalmente. Steven se tensó. Evelyn sabía que esa no era la opción ideal. El apartamento de su madre era pequeño y viejo, pero allí no había esa tensión constante, los reproches interminables y la sensación de estar siendo observada todo el tiempo. Es temporal, añadió ella. Steven apretó los labios. Sabes que mi padre no lo soportará. Evelyn sonrió. ¿No lo soportará? Lo más probable es que abra una botella de champán. Steven respiró profundamente. Vio que Evelyn no iba a ceder. Está bien, dijo finalmente. Intentémoslo. Por primera vez en mucho tiempo, Evelyn sintió un alivio. Sentía como dentro de ella se encendía una chispa de esperanza. No creía que Steven aceptaría tan fácilmente. Tal vez él también estaba cansado. Tal vez ya comenzaba a ver que vivir en casa de Oscar no era una vida, sino una prueba interminable. Pero a pesar de la decisión tomada, el miedo seguía acechando. Sabía que su partida no sería silenciosa. Tenemos que prepararnos, dijo, tratando de sonar tranquila, aunque por dentro todo se tensaba de ansiedad. Lo haremos rápido, sin gritos. Steven asintió, pero en sus ojos había una clara preocupación. ¿Cuándo? Mañana. Él apretó los labios, pero no protestó. La noche fue inquieta. Evelyn no pudo dormir. Yacía en la oscuridad, escuchando la respiración de Tristán, pensando en lo que les esperaba al día siguiente. ¿Podría soportar la escena que inevitablemente se desataría? ¿Sería Steven firme en su decisión o cedería nuevamente bajo la presión de su padre? Le daba miedo, pero no había otra salida. Por la mañana, comenzaron a recoger sus cosas. Evelyn doblaba cuidadosamente la ropa de Tristán en la maleta, tratando de hacerlo rápido y en silencio. Steven se movía lentamente por la habitación, como si no terminara de creer que realmente estaban haciendo eso. Pero tan pronto como sacó la primera maleta al pasillo, Oscar apareció en el umbral de la puerta. ¿Qué es esto, un circo? Evelyn se quedó quieta. Steven apretó los puños. Nos vamos, dijo él con calma. Hubo una pausa, durante la cual se escuchaba el sonido de los platos chocando suavemente en la habitación contigua. Mali claramente había oído la conversación, pero no se interponía. ¿Se van? Oscar miraba a su hijo como si no entendiera de qué hablaba. ¿A dónde? A casa de mi madre, respondió Evelyn con firmeza. Su suegro la miró con una mirada pesada. ¿Entonces esta es tu idea? No, papá, interrumpió Steven. Es nuestra decisión. Una expresión que Evelyn no había visto antes apareció en el rostro de Steven, una mezcla de decepción y enojo. ¿Vas a abandonar a la familia por esta? Dijo en voz baja pero firme Steven. Oscar frunció el ceño. Te advertí que sin disciplina ibas a destruir tu vida. Y mira,
Aquí tienes la prueba. En lugar de enfrentar las dificultades, huyes. Evelyn sintió como la ira comenzaba a hervir dentro de ella. ¿Y vivir bajo presión constante? ¿Eso es lo que crees que es normal? ¿Eso es vida, niña? Rugió su suegro. ¿Piensas que todo será fácil? ¿Quieres que tu esposo se vuelva tan débil como tú? Evelyn apretó los dientes. Si ser débil significa poder decir no al abuso, entonces sí, soy débil. Te he dado techo, comida, comodidad, continuó Oscar. ¿Y tú qué? Empujas a mi hijo fuera de la familia. Evelyn quería decir algo, pero Steven habló primero. No eres tú quien nos echa, papá. Fuiste tú quien hizo que no tuviéramos cabida aquí. Los ojos de Oscar se entrecerraron. ¿Entonces la eliges a ella? Elijo a mi familia, dijo Steven con firmeza. Hubo un silencio. Evelyn nunca había visto a su suegro así. No furioso, ni burlón, sino perdido. Él se dio la vuelta y agitó la mano. Váyanse. Evelyn no esperó una segunda invitación. Tomó la maleta, levantó a Tristán y se dirigió hacia la puerta. Steven se detuvo por un segundo, esperando que su padre dijera algo, pero éste permaneció en silencio. Evelyn vio cómo el rostro de su esposo tembló, pero rápidamente se recuperó y salió tras ella. Malin nunca salió a despedirse. La puerta se cerró detrás de ellos con un estruendoso golpe, como si pusiera un punto final en sus vidas dentro de esa casa. Evelyn estaba en el rellano, apretando la maleta con una mano y a Tristán con la otra, quien somnoliento se acurrucaba en su hombro. En su pecho sentía una sensación extraña, una mezcla de alivio y ansiedad. Se habían ido. Realmente se habían ido. Steven estaba a su lado, sujetando la manija de la maleta como si fuera el único ancla que lo mantenía firme. ¿Y ahora?, dijo Evelyn en voz baja, mirando con cautela a su marido. ¿Vamos? Él asintió lentamente, pero antes de dar el primer paso hacia abajo, echó un último vistazo a la puerta, detrás de la cual se quedó su pasado. ¿Crees que algún día lo entenderá? Steven asked, not mentioning his father by name. Evelyn shrugged. That's no longer our problem. Evelyn's mother's apartment was small, but cozy in its own way. Julia, a petite and energetic woman in her 50s, greeted them with open arms. Thank God! She exclaimed, taking Tristan from Evelyn's arms. I thought you were going to keep putting up with that tyrant. Stephen awkwardly smiled, clearly not knowing how to respond. Man, we're not staying long, it's no big deal. Julia waved her hand dismissively. Whether it's for a month or a year, we'll figure it out. The important thing is that you're home now. Evelyn couldn't help but smile. Home. How long had it been since she'd felt at home? Of course, living in a tiny one-bedroom apartment with a baby was challenging. Every morning started with one of them stepping on each other's heels, literally. But the atmosphere was different. No one here judged her every move, no one made remarks, no one stared at her with a heavy gaze for the way she folded the towels. For the first time in a long time, Evelyn felt like she could finally breathe. But Stephen, he was becoming more distant, often sitting quietly, staring at his phone or just gazing at the ceiling. One night, when Tristan finally fell asleep, Evelyn cautiously moved closer to him. Do you regret it? He jumped as if her voice had pulled him from his thoughts. What? That we left. Stephen sighed softly and rubbed his face with his hands. I don't know, Evelyn. Really. He thought my father would always be around.
He thought he would always be right. That if I just waited, if I endured, he would change. Evelyn took his hand. He won't change. But you don't have to live his life. Stephen was silent for a long time, then nodded. We need to find our own place as soon as possible. Evelyn pressed herself against him. We make it. Now for sure. Oscar sat in his chair, mechanically flipping through the newspaper. But the letters on the pages blurred into meaningless rows, and the words didn't stay in his mind. The apartment, which just yesterday had been filled with the sounds of his grandson crying, footsteps, and dinner conversations, now seemed eerily quiet. Even the television, turned up to full volume, couldn't drown out the feeling of emptiness. They were gone. He had told them to leave. Gone? Oscar frowned as he looked at his reflection in the darkened TV screen. So what? He muttered under his breath, as if trying to convince not only himself but also the walls around him. They wanted freedom, they got it. He turned away, but a quieter, more persistent voice began to echo in his head, as though he might have overstepped. Nonsense, he mentally dismissed it. He had been taught all his life that order in the house was maintained through discipline. If you allow weakness, you should expect chaos. And that was how he had always lived. Was it any different in his family? Long ago, in his distant childhood, little Oscar had learned to adapt to his father's mood. He couldn't stand any unnecessary noise or excuses. Un hombre debe ser fuerte, no un llorón, decía él cuando Oscar se caía y se golpeaba las rodillas en el patio. En nuestra casa no se llora, le recordaba si el hijo venía molesto por algo que algún chico le hubiera hecho. La madre nunca contradijo. Era una mujer tranquila y sumisa, que siempre mantenía la casa en orden. Oscar recordaba cómo, una vez, cuando se portó mal en la escuela, su padre lo obligó a hacer flexiones en el patio. Los chicos del barrio se reían, pero él hacía los ejercicios en silencio, apretando los dientes. Desde entonces entendió que las palabras son vacías. Lo importante es la acción. Lo importante es la disciplina. Creció, se hizo militar, construyó una carrera. Se casó con Mali, una mujer buena y suave. Ella, como su madre, nunca lo contradijo. Nació Stephen. Oscar sabía que debía educarlo para que fuera un hombre de verdad. Sin esas sensiblerías, sin debilidad excesiva. Se aseguraba de que su hijo no se escapara de las tareas domésticas, lo animaba al deporte, controlaba sus estudios. Stephen no se oponía. O mejor dicho, no se atrevía a oponerse. Y ahora ese mismo Stephen se había ido. Por una mujer. Por esa Evelyn, que ni siquiera supo acostumbrar al niño a la rutina. Demasiado suave, pensó con irritación. La vida le había enseñado que la suavidad es debilidad. Que basta con darle a la gente un poco de libertad para que se suban al cuello. Ellos volverán, se dijo con firmeza. Volverán cuando se enfrenten a problemas reales, cuando entiendan que el mundo no es tan amable como pensaban. Se imaginó que Stephen un día le llamaría, apretando los dientes de vergüenza, y le diría, «Tenías razón, papá». Oscar resopló. Claro, tenía razón. Pero, ¿por qué entonces sentía un vacío por dentro? ¿Por qué se sentaba en esa silla, sintiéndose no como un ganador, sino como una persona que ha perdido algo? Había pasado una semana desde que se fueron de la casa de Oscar. La vida en el apartamento de Julia estaba lejos de ser ideal, un espacio pequeño, la falta de un rincón privado, el ajetreo constante. Pero a pesar de todas las incomodidades, Evelyn se sentía diferente allí. Más libre. Más tranquila.
Ella y Steven habían acordado no quedarse mucho tiempo en casa de su madre. Él había encontrado un trabajo extra para ahorrar más rápido para el alquiler, y Evelyn decidió intentar ganar dinero online. Buscaba trabajo remoto, revisaba ofertas, aprendía cosas nuevas. Sabía que cuanto más rápido pudieran alquilar su propio lugar, mejor para todos. Por la mañana, Steven se iba a su turno, y Evelyn se sentaba frente al portátil mientras Tristán dormía tranquilo. Abrió la lista de ofertas de trabajo y comenzó a enviar respuestas metódicamente. Redactora, mecanógrafa, gestora de soporte. Encontraba trabajo, pero o los pagos eran ínfimos, o los requisitos eran irreales. Julia entró en la habitación, ajustándose el delantal. ¿Sigues buscando? Evelyn asintió. Tengo que ayudar de alguna forma, mamá. Steven no lo podrá hacer solo. La madre sonrió. Nos las arreglaremos. Te lo dije, quédense el tiempo que necesiten. Evelyn sonrió agradecida. Pero en el fondo, le pesaba el simple hecho de que nuevamente dependiera de la ayuda ajena. Por la tarde, la situación cambió. Tristán, que normalmente era caprichoso pero se calmaba rápidamente, de repente se volvió débil y caliente. Evelyn lo entendió al instante, fiebre. Mamá, necesito ayuda, llamó preocupada. La madre apareció en el umbral enseguida. ¿Qué pasó? Está caliente. Evelyn presionó su mano contra la frente del niño. Muy caliente. Julia frunció el ceño y tocó al pequeño. Hay que bajarle la fiebre urgentemente. Actuaron como un mecanismo bien engrasado. Evelyn preparó agua para las fricciones, su madre sacó el medicamento para la fiebre. Tristán, somnoliento, extendió sus manitas y sollozaba sin entender qué estaba pasando. Evelyn sintió como el miedo le apretaba la garganta. Si estuviera en casa de Oscar, él diría que no sé ser madre, pero apartó esos pensamientos. Aquí no tenía que demostrar nada a nadie. Lo importante era ayudar a su hijo. Lo lograron. Por la mañana, la fiebre bajó. Evelyn, agotada, estaba sentada en la silla con Tristán en brazos. Julia le puso una taza de té delante. Lo hiciste bien, Evelyn. No te preocupes, todo estará bien. Evelyn miró a su madre y, de repente, se dio cuenta, ya no estaba sola. Steven sentía que no hacía lo suficiente. Trabajaba desde la mañana hasta tarde, tomaba trabajos extras donde fuera posible, llegaba a casa cansado, con dolor en la espalda y los pies adoloridos, pero aún así no alcanzaba el dinero. Evelyn trataba de apoyarlo. Ya había comenzado a tomar pedidos de trabajo remoto, aunque pequeños, pero era algo. Su madre ayudaba con Tristán, dándole a Evelyn la oportunidad de trabajar, pero Steven sabía que eso no podía continuar por mucho tiempo. Necesitaban un apartamento decente. Necesitaban salir de esa situación, cuando vivían en una sola habitación y dependían de la bondad ajena. Maldita sea, exhaló él al salir del metro después de otro turno. Se sentía agotado. Pero lo peor era otro sentimiento, la sensación de que no había logrado nada valioso. De camino a casa, Steven pasó por el supermercado a comprar algo de comida. Y fue allí, junto a la caja, cuando escuchó una voz familiar. ¿Steven? ¿Eres tú? Steven se dio la vuelta y se quedó paralizado. Delante de él estaba Chuck Smirnoff, su ex compañero de clase. El mismo que en la escuela no destacaba en los estudios, siempre era un repetidor, a menudo faltaba a las clases, pero de alguna manera siempre salía ileso. Y ahora, frente a él, estaba un hombre seguro de sí mismo,
con un abrigo caro, con las llaves de un coche evidentemente costoso en las manos. Vaya, Chuck, exclamó Steven, estrechando la mano extendida. ¿Cuánto tiempo? Chuck le dio una palmada en el hombro. ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Steven sonrió sin saber qué responder. Pues trabajando. Dando vueltas, como todos. Chuck lo miró con una mirada evaluadora. Y recuerdo que te fuiste a la universidad para ser ingeniero, ¿verdad? Sí. ¿Y trabajas en lo que estudiaste? Steven se encogió de hombros. En general, sí. Pero los salarios no son gran cosa. Chuck entrecerró los ojos, como si estuviera pensando en algo. ¿Sabes? Ahora tengo mi propia empresa. Construcción y reformas. Justo necesito gente decente, no esos vagos que solo dicen tonterías en las entrevistas. Steven lo miró atentamente. ¿A qué vas con esto? A lo que voy es que, si necesitas un trabajo decente, con buen salario y perspectivas, puedo ofrecerte uno. Steven no supo qué responder de inmediato. ¿En serio? Absolutamente. Necesito a una persona responsable que sepa trabajar. Te conozco desde la escuela. Siempre fuiste un buen chico. Steven se quedó pensando. El salario en su trabajo actual no le satisfacía, eso era un hecho. Pero aún así, trabajar para un compañero de clase que alguna vez fue un repetidor y un matón, y ahora conduce un coche caro y le ofrece trabajo. Sentía una extraña punzada en su orgullo. Pero luego pensó en Evelyn. Recordó cómo ella se sentaba frente al portátil mientras Tristán dormía, cómo su madre ayudaba con el niño porque no podían permitirse una niñera, cómo vivían en una maleta en casa ajena porque no podían permitirse su propio lugar. Déjame un día, dijo él. Necesito hablar con mi esposa. Claro, discútelo, dijo Chuck con una sonrisa. Pero piénsalo bien, Steven, ¿cuándo te volverá a salir una oportunidad como esta? Por la noche, Steven tardó en decidirse a hablar con Evelyn. Estaban sentados en la mesa de la cocina, Julia ya se había acostado, y Tristán roncaba tranquilamente en su cuna. Finalmente, Steven comenzó, moviendo la cucharita en sus manos. ¿Qué pasa? Ella lo miró con atención. Hoy me encontré con Chuck. ¿El compañero de clase? Sí. Ahora tiene su propia empresa de construcción y me ofreció trabajo. Evelyn se quedó pensativa. ¿Y qué condiciones tiene? El salario es mejor que el de ahora. Muchísimo más. El horario es más o menos cómodo. Lo único es que es un campo diferente. Tendré que volver a aprender. Evelyn lo miró con interés. ¿Pero quieres intentarlo? Steven asintió. Sí. Creo que es una oportunidad. Así podremos ahorrar para nuestra casa más rápido. Evelyn sonrió. Entonces, acéptalo. Steven exhaló aliviado. ¿No te molesta? Claro que no. Lo importante es que tú estés a gusto. Él la miró y sintió un cálido sentimiento en su interior. Ella siempre creyó en él. Entonces mañana le diré a Chuck que acepto. Evelyn le tomó la mano. Nos saldremos de esta, Steven. Ahora sí. Steven apretó sus dedos y asintió. Ahora también él lo creía. Nunca antes Steven se había sentido tan nervioso antes de ir a trabajar. Había hablado con Chuck, discutido las condiciones, conocido al capataz e incluso visitado uno de los proyectos, pero aún así sentía una ligera tensión. Después de todo, era algo nuevo,
nada parecido al trabajo de oficina que había tenido. Ahora, en lugar de papeles y computadoras, había obras de construcción, proyectos reales que requerían no solo trabajo mental, sino también resistencia física. Lo principal era no meter la pata, murmuró mientras salía de casa. Evelyn, que estaba de pie junto a la puerta, sonrió. Lo vas a lograr, Steven. Él asintió, respiró profundamente y se dirigió al metro. El primer día fue caótico. Chuck lo presentó personalmente al equipo, le explicó en qué consistiría su trabajo. Mira, Steven, aquí no solo es una obra. No construimos casas desde cero, hacemos reformas completas. A menudo trabajamos con clientes particulares y a veces con pequeñas empresas. Tu tarea es controlar los procesos, asegurarte de que todo siga según el plan, dijo Chuck. Steven asintió, tratando de recordar toda la información. Al mediodía, ya estaba corriendo por el sitio, estudiando los planos, verificando con los contratistas y ayudando a resolver pequeños problemas. ¿Y sabes qué? Le gustaba. Le gustaba que los resultados de su trabajo fueran visibles a simple vista. Lo que no tenía que hacer era sentarse frente a informes aburridos. Lo que dependía de él y de sus decisiones. Por la tarde, estaba cansado, pero por primera vez en mucho tiempo se sentía satisfecho. Mientras tanto, Evelyn tampoco estaba ociosa. Mientras Steven se ocupaba en su nuevo trabajo, ella buscaba una manera de ganar dinero. Y de repente recordó que siempre se le había dado bien las matemáticas. ¿Qué tal si intentaba dar clases particulares? Se detuvo a pensarlo. Abrió varios sitios web, miró anuncios. Resultó que había demanda. Los primeros alumnos aparecieron a los pocos días. Evelyn daba clases directamente en la cocina, mientras Julia se encargaba de Tristán en otra habitación. ¿Qué tal? ¿Cómo van las cosas?, preguntó Steven cuando entró en la cocina por la noche, mientras Evelyn terminaba su clase. Solo son clases de prueba, pero parece que hasta me gusta, sonrió ella. Eres una genia, dijo él, besándola en la cabeza. Ahora ambos trabajaban. Y eso significaba que su sueño de tener su propio departamento se estaba volviendo cada vez más real. Después de una semana, comenzaron a ir a ver apartamentos. El primero que vieron estaba sombrío, con papel tapiz desgastado y pisos crujientes. Aquí no vamos a vivir, murmuró Evelyn, lanzándole una mirada elocuente a su esposo. El segundo fue mejor, pero estaba cerca de una carretera muy transitada, lo cual no era una opción para Tristán. El tercero resultó acogedor, luminoso, aunque necesitaba algunas reparaciones. Evelyn se detuvo en el centro de la habitación e imaginó. Aquí estará la cuna de Tristán, aquí el sofá, en la cocina una mesa grande donde cenaremos juntos. Steven, me gusta, dijo, girándose hacia su esposo. Steven pasó la mano pensativo por la pared. A mí también. Se miraron. Parecía que finalmente habían encontrado su hogar. La mudanza no fue fácil. El dinero que habían ahorrado se esfumaba ante sus ojos. Alquilar el apartamento resultó más caro de lo que pensaban, y con el depósito y los primeros pagos, casi no les quedó nada. Nos las arreglaremos, se decía Evelyn mientras estaba sentada en la cocina del nuevo departamento, contando lo que les quedaba. Pero cuanto más miraba la libreta con los números, más aumentaba la preocupación. Steven también lo sentía. Oye, Steven, dijo Chuck, cuando vio su rostro sombrío en el trabajo. ¿Por qué tan apagado? Steven sonrió levemente. Nada. Alquilamos el departamento,
pero casi no nos queda dinero. Chuck asintió con comprensión. Oye, ¿por qué no te doy un adelanto? Al fin y al cabo, te corresponde, y así te quedas un poco más tranquilo. Steven dudó. No, Chuck, yo me las arreglo. Vamos, no seas terco, dijo Chuck, levantando la mano. Está bien. Y además, si vas a quedarte un tiempo, necesitas que tu cabeza esté libre de preocupaciones. Steven lo pensó por un momento, pero luego asintió. Está bien. Gracias, Chuck. Con el adelanto, las cosas fueron un poco más fáciles. Mientras tanto, Evelyn seguía trabajando en línea. Julia venía a ayudar con Tristán, dándole a su hija la oportunidad de dar las clases con calma. Lo principal es no agotarse, suspiró ella, sirviéndose té después de otro episodio de mareo mientras mecía al nieto. Todo está bien, mamá. Evelyn sonrió. En realidad no era fácil. Pero ahora que finalmente tenían su propia casa, entendía que valió la pena. En ese momento, Oscar empezó a tener problemas. Sintió dolor en el pecho por primera vez mientras estaba sentado frente al televisor. Una tontería, se dijo a sí mismo, apagando la pantalla. Pero después de unos días, el dolor volvió. Más fuerte. Una noche, Mali lo encontró en la silla, respirando con dificultad, con la cara pálida. «Oscar», exclamó. «¿Qué te pasa?» Oscar abrió los labios con dificultad. El corazón de Mali inmediatamente se disparó, llamando a la ambulancia. «Dios mío, que no sea demasiado tarde». Rezó en silencio. Oscar yacía en la habitación del hospital, mirando al techo. La habitación olía a medicinas y el silencio aplastaba los oídos. Odiaba los hospitales. Toda su vida había intentado mantenerse en forma, haciendo ejercicio por las mañanas, sin alcohol, con una rutina estricta. No se permitía relajarse. Y ahora aquí estaba, indefenso, como un anciano. Mali estaba sentada a su lado, apretando su mano. «Oscar, tienes que decírselo a Steven». Él la miró de reojo. «No es necesario». Ella suspiró. «¿Es serio, Oscar?» Los médicos dijeron que era un estado preinfarto. No puedes ponerte nervioso, no puedes angustiarte. Y mucho menos llamarles. Mali negó con la cabeza. «Son tus hijos, Oscar. Ellos necesitan saberlo». «No es necesario». Mali se quedó en silencio. Ella conocía a su esposo, si él tomaba una decisión, no había forma de convencerlo. Pero por la tarde, cuando regresó a casa, lo hizo. Evelyn estaba lavando los platos cuando el teléfono de Steven sonó. «Mamá», dijo sorprendido, mirando la pantalla. Ella casi no llamaba, especialmente después de que se mudaron. «Sí, mamá, hola», pero en el teléfono se oyó una voz baja y agitada. «Steven, papá está mal». Steven se detuvo. «¿Qué pasó?» «Está en el hospital, problemas con el corazón. Los médicos dicen que tenía un estado preinfarto». Steven apretó más fuerte el teléfono. Evelyn notó de inmediato el cambio en su rostro. «Voy a ir», fue todo lo que dijo. Mali suspiró aliviada. «Está bien, hijo. Solo, por favor, no peleen». Steven estaba sentado al borde de la cama, mirando al vacío. Evelyn se sentó junto a él. «¿Vas a ir?» Él asintió. «Sí». «¿Estás enojado?» Steven permaneció en silencio por un rato. «No sé. Pensé que era invencible».
Evelyn le tomó la mano. Es tu padre, sea como sea. Steven asintió. Mañana por la mañana me voy. Sabía que esa conversación con su padre no sería fácil. Pero no podía retrasarla más. Oscar yacía en la penumbra de la habitación del hospital, escuchando el suave zumbido de los aparatos. En su mente seguían las palabras del médico: no puedes ponerte nervioso. El estrés a tu edad puede ser mortal. Estrés, resopló para sí. Si ese médico supiera por lo que había pasado en la vida militar, la estricta disciplina, los subordinados que temían desobedecer. Siempre supo qué hacer, cómo mantener la situación bajo control. Todo era correcto. ¿Y ahora? Yacía allí, como un ser indefenso, y su hijo, su nieto, no estaban cerca. ¿Por qué? Oscar cerró los ojos involuntariamente y se imaginó a Evelyn. Como lo miraba cuando él la criticaba por cada uno de sus movimientos. Cómo apretaba los puños, pero aguantaba. Cómo, al final, se fue, incapaz de soportarlo. Y luego, ante sus ojos, apareció Steven. Su hijo, a quien había criado como pensaba que era lo correcto. Le enseñó a ser fuerte, a recibir los golpes. Pero, ¿por qué se fue entonces? Cerró los ojos, y los recuerdos lo invadieron con una fuerza inesperada. Steven de niño. Muy pequeño, todavía torpe, con el pelo despeinado, riendo de tal manera que las ventanas resonaban. Ahí estaba, montando la bicicleta por primera vez. Oscar caminaba junto a él, sujetando con firmeza el manillar, y luego lo soltó de golpe. Vamos, Steven, no tengas miedo. El chico se tambaleó al principio, pero de repente entendió que podía hacerlo solo. Su rostro brillaba de entusiasmo. Papá, estoy montando. En ese momento, Oscar no lo mostró, pero por dentro sentía una extraña sensación cálida. Orgullo. Y otro recuerdo. Steven llega de la escuela, cabizbajo, tira su mochila en el rincón. ¿Qué pasó? Pregunta Oscar, con voz firme. Los chicos se burlan de mí, dicen que soy un debilucho. En ese momento, se sentó junto a él y le pasó unos guantes de boxeo. Mañana, después de la escuela, entrenaremos. Vamos a ver quién es el debilucho aquí. Steven sonrió ampliamente. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que vio esa sonrisa? El médico decía que el estrés mata. Pero, ¿de quién? ¿No fue él mismo quien alejó a su familia? ¿No fue él quien hizo que ahora estuviera mirando el techo de la habitación del hospital en lugar de al nieto que ni siquiera alcanzó a conocer bien? Oscar respiró hondo. No estaba acostumbrado a reconocer sus errores. Pero tal vez es hora. A la mañana siguiente, alguien tocó la puerta de la habitación. ¿Puedo pasar? Oscar giró la cabeza y vio a Steven en el umbral. Su hijo, al que alguna vez llamó su heredero. Pero ahora lo miraba no como a un subordinado, sino como a una persona con la que ya era hora de hablar. Steven entró en la habitación, pero no se apresuró a sentarse. No sabía qué esperar de este encuentro. Oscar se veía demacrado, pálido. En su pijama de hospital ya no parecía el comandante inquebrantable que Steven había conocido desde su niñez. Ya no era la roca sobre la que nada podía influir. El padre giró lentamente la cabeza y lo miró. Pasa. Su voz sonaba rasposa, pero no había orden en ella. Steven se sentó, apretó las manos en un puño y luego levantó la mirada. Durante varios segundos, simplemente permanecieron en silencio. No pensé que vendrías, finalmente dijo el padre,
observando a su hijo detenidamente. «Eres mi padre», respondió Steven tranquilamente. «No importa lo que pase, no pude no venir». Oscar asintió, pero su rostro reflejaba un conflicto interno. «Los médicos dicen que debo enojarme menos, preocuparme menos», dijo con una sonrisa torcida. «Viví toda mi vida como si aflojaba, todo se derrumbara». Respiró hondo y miró por la ventana. «Pero aquí, acostado en esta cama, comencé a pensar. En ti. En Evelyn. En cómo vivieron con nosotros». Steven lo observaba atentamente. Era la primera vez que veía en los ojos de su padre una dureza sin exigencias, no una orden militar, sino cansancio y arrepentimiento. «Te presioné demasiado, ¿verdad?», preguntó de repente, sin apartar la mirada. Steven, sin querer, apretó los puños. «Sí». El padre sonrió débilmente. «Pensé que era lo mejor, que si te mantenía dentro de límites estrictos, te harías más fuerte que yo, que no cometerías errores». Se pasó la mano por la cara y cerró los ojos, cansado. «Pero, parece que ese fue mi mayor error». Steven bajó la mirada, tragó saliva. «No me dejaste otra opción, papá». Oscar asintió, como si estuviera de acuerdo con algo que ya había comprendido desde hace mucho. «Sí, tienes razón». De nuevo silencio. «Perdóname, Steven». Esas palabras que Steven nunca pensó escuchar de su padre. Lo miraba, a ese hombre que siempre había temido. Aquel que le exigía perfección, que no le permitía equivocarse, que lo enseñó a ser fuerte. Y ahora, ese hombre, ese comandante de hierro, estaba sentado frente a él pidiéndole perdón. Algo extraño, parecido a un dolor, se apretó en el pecho de Steven. «No guardo rencor», dijo en voz baja. El padre sonrió débilmente. «Deberías». Steven negó con la cabeza. «Vivimos nuestra vida, papá. Estamos bien». Oscar lo miró por largo rato, luego asintió. «Eso es lo principal». Pero el padre vaciló, como si quisiera decir algo más. «Steven, Evelyn». Steven levantó las cejas sorprendido. «¿Qué pasa con Evelyn?». Oscar suspiró profundamente y se frotó la cara, como si estuviera decidiendo decir algo. «Fui injusto con ella». Esas palabras sonaron tan inesperadas que Steven ni siquiera las entendió de inmediato. «Es una buena chica», continuó el padre, sin mirarlo a los ojos. «Una buena madre. Y yo. Yo me comporté con ella como el último». Se detuvo, sin encontrar las palabras adecuadas. Steven guardó silencio. «Quiero que le digas», Oscar carraspeó, como si las palabras le costaran. «Que lo lamento». Steven respiró profundamente y asintió. «Se lo diré». En los días siguientes, Oscar empezó a mejorar. Mali le llevaba comida casera con mucho cuidado, y los médicos indicaron que su estado se estabilizaba. Él, por su parte, empezó a revisar sus puntos de vista sobre la vida. Se dio cuenta de que la fuerza no solo era disciplina férrea, sino también la capacidad de reconocer los errores. Comprendió que los hijos no deben seguir el mismo camino que uno si tienen el suyo propio. Y lo más importante, entendió que aún no era tarde para cambiar. Pasaron varios años. La vida poco a poco volvió a su cauce. Steven se mantenía firme en sus pies. No solo se había adaptado a su nueva profesión, sino que había tenido éxito. Ahora ocupaba un puesto de liderazgo, supervisaba grandes proyectos y, por fin, podía permitir que su familia no tuviera que contar cada centavo.
Evelyn también encontró su camino. La tutoría, que comenzó con algunas clases en línea, se convirtió en una escuela completa. Ahora tenía cursos, estudiantes de todo el país, y recientemente había empezado a considerar la posibilidad de abrir su propio centro educativo. Pero el acontecimiento más importante fue el nacimiento de su hija, Chloe. Una niña alegre, traviesa, con ojos azules y hoyuelos en las mejillas. Y Tristán. Tristán creció, ahora iba a la escuela, le encantaban los juguetes de construcción y los coches, y lo más sorprendente, adoraba ir a ver a su abuelo Oscar. Sí, al mismo Oscar tan estricto y severo. Después del hospital, él cambió mucho. Por supuesto, no se convirtió en el abuelo suave con su suéter de lana, no decía cosas sentimentales, pero había cambiado su actitud hacia la familia. Al principio, tímidamente y sin confianza, empezaba a ir a visitarlos, simplemente para hablar con su hijo. Luego comenzó a interesarse por Tristán. Y después, con una sonrisa, le dijo a Mali, este chico, el primero que no tiene miedo de ganarme al ajedrez. Ahora, cada sábado, Tristán venía a verlo y pasaban horas jugando al ajedrez, armando modelos de aviones e incluso pateando el balón en el jardín. Steven observaba esto y no podía evitar sonreír. ¿Quién hubiera imaginado que algún día vería a su padre así? En su momento pensó que él nunca cambiaría, que entre ellos siempre habría una barrera. Pero resultó que incluso las personas más firmes pueden aprender a amar. Evelyn, mientras veía a Tristán discutir con el abuelo sobre cuál de los modelos de aviones era el mejor, le susurró a Steven. Me alegra que todo haya salido así. Yo también, sonrió él y la besó en la frente. Todo resultó ser menos aterrador de lo que parecía en los días en que se fueron. Sí, el camino fue difícil. Sí, dolió, pero al final todo salió bien.